Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, para todos estos puntos que es, por ejemplo, lo de la problemática, el alcance de la problemática y todo lo que tenga que ver también con la justificación, obviamente, yo les había comentado que quizá, por ejemplo, empíricamente, aún nos faltará, tal vez, a veces pasa, de que todavía no tenemos tan profundo el tema, que bueno, nuestra conceptualización empírica, bueno, pues a veces, pues no alcanza a plasmar todo el panorama, ¿no? Entonces, lo que queremos ahorita es precisamente, bueno, ver en dónde podemos encontrar algunas, digamos, algunos capítulos, artículos, etcétera, que nosotros podamos leer y tratar de ahí sacar, digamos, o retroalimentar todo lo que es nuestra problemática y todo lo que es nuestra justificación, ¿no? Pensando también de que esa parte pues nos va a servir. Entonces, por ejemplo, para los puntos 23, 24 y 25, primero que nada dice, bueno, por ejemplo, conceptualización. Ahí la conceptualización se refiere a que nosotros tenemos que ir, pues ahora sí, describiendo o definiendo más bien, es la palabra, todos los conceptos, primero, que estén dentro de nuestro título, ¿verdad? ¿Por qué dentro de nuestro título? Porque, bueno, supuestamente nuestro título va a estar compuesto por la variable o, digamos, el enunciado de nuestra propuesta, o sea, de lo que nosotros vamos a proponer, que viene siendo, digamos, la variable totalmente independiente, y de lo que nosotros queremos mejorar, el enunciado de lo que queremos mejorar, o hacia qué proceso, procedimiento, producto vamos a mejorar. Y entonces, ese segundo enunciado, pues corresponderá a la parte de la variable dependiente, porque prácticamente la mejora va a depender de lo que nosotros propongamos. Y de lo que nosotros propongamos, pues prácticamente está incorporado lo que es el fenómeno, el objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio y el sujeto de estudio, es decir, la parte contextual de dónde está sucediendo esto y la parte del objeto de estudio que es, bueno, cuál va a ser, digamos, el concepto principal para que de ahí partamos a analizarlo desde el punto de vista disciplinar. Y por el otro lado, ¿no? La parte, por ejemplo, ya uniendo los dos enunciados, pues prácticamente será lo que es el fenómeno de estudio. Aunque todavía no llegamos a la etapa de plantearnos una hipótesis, pensando en que, bueno, no puedo decir ahorita si es exploratorio, si es descriptivo Ujú. o explicativo, si no me doy cuenta que otros trabajos han llegado hasta esa etapa o dándome cuenta de que buscando los trabajos o los capítulos o los autores, etcétera, no se ha trabajado el tema, ¿no? Bueno, es difícil que no se trabaje, pero bueno, hay que hacer esa indagación, ¿no? Entonces, prácticamente lo que se trata de la conceptualización del punto 23 es precisamente eso, de ir, por ejemplo, definiendo la parte, por ejemplo, de los conceptos simples y luego los unimos y vamos desarrollando el concepto complejo hasta llegar a un constructo, que el constructo es, bueno, para nosotros como investigadores, qué es lo que nosotros queremos decir o qué significa, pues la unión de todos esos, digamos, conceptos simples, ¿no? A lo mejor los autores sí tienen, por ejemplo, toda la definición y a lo mejor no. Cuando pasa que no, pues prácticamente no pasa nada, sino que nosotros tenemos que construir esa definición. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver cómo, pero entonces, bueno, ese punto del 23 de conceptualización es empezar a definir lo básico que son las preguntas ontológicas, de decir, por ejemplo, ¿por qué este tema? Bueno, pues entonces el tema, el objeto de estudio, el concepto, pues es lo que vamos a definir. Si estamos hablando, por ejemplo, evaluación del desempeño docente, bueno, vamos a ver qué es evaluación, qué es desempeño, y luego, bueno, qué es evaluación de desempeño, y luego aplicado a lo que sería, por ejemplo, la parte de hacia el docente, ¿no? Eh, entonces, pues prácticamente
va a ser como que la suma de todos esos conceptos. Ahora, esos conceptos los podemos sacar desde lo más básico, que son, por ejemplo, pues diccionarios, enciclopedias, inclusive algunas páginas tal vez de internet, ¿no? Que está, por ejemplo, hay muchos diccionarios, enciclopedias o libros especializados en donde nos van diciendo, por ejemplo, los conceptos, ¿no? Los podemos sacar también, por ejemplo, de libros o de artículos que ya se han hecho y que lo definen, o de capítulos de libro, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente los conceptos, pues es ir haciendo la suma de todos, ¿no? Y una vez que nosotros ya tenemos el concepto, tratar de ir juntándolos en ya la construcción de un constructo ya, digamos, junto, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, aquí, ¿quién veo aquí? La maestra Erika Cetina. Bueno, por ejemplo, la maestra Erika Cetina, bueno, a lo mejor es, su trabajo de investigación viene dado sobre, por ejemplo, la parte de los seguros. ¿No es así, maestra Erika? ¿Cuál era su objeto de estudio, su fenómeno de estudio? Buenas tardes a todos. Sí, doctor, el objeto al cual voy a enfocar el estudio es fundamentalmente a los empresarios, habíamos comentado, en el tenor de ofrecerles una propuesta de protección patrimonial o de blindaje financiero, en el tenor de que normalmente no tenemos un esquema de seguridad social en ese sentido, que al final de la actividad laboral, profesional, puedan retirarse y tener y contar con recursos suficientes también al nivel de vida pues que se acostumbran, ¿no? Entonces, en ese sentido es la propuesta, un Claro. blindaje financiero, blindaje patrimonial. Bueno, entonces, por ejemplo, los conceptos será, por ejemplo, ¿a qué le llamamos? ¿Qué es un blindaje? Obvio, ¿no? ¿Y qué es un blindaje financiero? Si nosotros nada más definimos la parte de un blindaje, bueno, pues podría ser que lo equivoquemos dentro de la parte disciplinar y digamos, bueno, cualquier cosa que podamos, por ejemplo, proteger de algo, etcétera, ¿no? Pero si nosotros ya juntamos ese concepto con el blindaje financiero, bueno, entonces quiere decir que en el ramo financiero va a haber, digamos, una protección, que en este caso puede ser, digamos, esa protección hacia el retiro, ¿no? Hacia la parte patrimonial, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros no lo definimos al principio como pequeños conceptos y armamos un concepto complejo y después ya del concepto complejo armamos el constructo y entonces el constructo pues significa que para el lector yo le explique qué significa para mí blindaje financiero para los empresarios de la pequeña y mediana empresa. Entonces ya uniendo todos esos conceptos y definiendo esos conceptos simples, transformándolos o sumándolos en conceptos complejos, entonces ya no hay manera de que el lector equivoque a qué nos referimos o a qué se quiere referir la maestra Erika con un blindaje financiero para los empresarios de la pequeña mediana empresa en cierto lado, ¿no? Entonces, la cuestión es ir tratando de enlazar esa información como para que el lector ya de una vez sepa de qué se está hablando y prácticamente sepa también desde qué disciplina y bueno, todo lo que tenga que ver alrededor. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo general o más o menos cómo vamos a hacer. Pero después el punto 20, el siguiente que es el 25, no, perdón, el 24, decía que también teníamos que poner teorías que fundamentan el fenómeno de estudio. Pero en realidad aquí, aunque pusimos, por ejemplo, teorías, quiere decir, por ejemplo, lo que dicen los autores, o sea, los teóricos, acerca digamos, ese concepto. Entonces, yo puedo poner en un diccionario, bueno, en una enciclopedia, qué es blindaje y qué es la parte financiera. Y después puedo decir, bueno, para mí el blindaje financiero significa tal cosa, pero además hay autores que dicen que el blindaje financiero está explicado o está definido por tal y tal cosa, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, digamos, nuestra construcción o imaginaria de lo que queremos estudiar y lo que queremos decirle a las personas que es. Y también
algunas definiciones que los autores prácticamente hayan definido, ¿no? En libros, sobre todo de textos. Claro, puede ser que también estén definidos en algunos artículos o capítulos especializados, ¿no? Entonces ahí se trata de buscar principalmente libros, pero también podemos ayudarnos de algunos capítulos o algunos artículos que busquemos relacionados con el fenómeno de estudio y que lo estén definiendo, ¿no? Entonces, prácticamente, más que teorías específicas, ¿no? Son, digamos, lo que dicen los autores sobre algún término o algún enunciado en específico o en algún constructo que nosotros hayamos llegado. Eso es para que prácticamente nosotros también digamos, y no solamente lo decimos nosotros, sino que también ya hay varios autores que definen exactamente, digamos, el término. A lo mejor para algunos autores no es blindaje financiero, a lo mejor tiene un nombre, otro nombre, a lo mejor para otros será blindaje patrimonial, no lo sé, no lo sabemos. Ya será, por ejemplo, cuestión de revisar esa bibliografía y quedarnos, digo, tampoco tiene que ser una revisión extensa y quedarnos con la suma de todo, sino, bueno, incorporar el que más nos parezca. Yo creo que esta semana la tarea va a ser, por ejemplo, hacer el esfuerzo de hacer 2 o 3 revisiones, tal vez de conceptos, 2 o 3 de autores y 2 o 3 de investigaciones que abordan el tema. En este caso, por ejemplo, el otro término es el punto 25, que es el investigaciones que abordan el tema. Y entonces sí, decir, por ejemplo, bueno, ya no solamente basta con definir el concepto y decir o definir cómo lo dicen o lo manejan algunos autores de cierta disciplina, sino además tratar de encontrar investigaciones que hablen acerca, en este caso de la maestra Erika, que hablen acerca de lo que es el blindaje financiero, lo que es, digamos, una seguridad patrimonial, lo que es, digamos, esas partes de pues el retiro para los empresarios, etcétera, ¿no? Entonces ya serán investigaciones que traten de abordar a lo que llegaron otros investigadores con respecto a nuestro tema, para que nosotros también tengamos en cuenta de que ya alguien ha abordado el tema, ha llegado, digamos, a algunos resultados, y bueno, si se ha dado el caso de que los resultados impliquen alguna relación, alguna mejora entre, o algún mecanismo entre esa parte del blindaje financiero contra, digamos, el bienestar de los futuros de los empresarios o de las personas que lo ahorran, bueno, pues ya estaríamos de gane. Y si no, a lo mejor encontramos, por ejemplo, investigaciones que hablen de, digamos, de ese rubro, pensando en el futuro, no necesariamente como para una MIPYME, digamos, lo más acercado posible a lo que sería ya el uso de esto en un usuario, ¿no? O sea, digamos que la suma de eso. Entonces, el tema de hoy, o la sesión de hoy, era prácticamente tratar de encontrar o ver, hacer un pequeño ejemplo, en dónde podemos encontrar todo este tipo de información y además cómo lo vamos a ir referenciando, ¿no? Digamos, sobre eso, ¿no? Muy bien, entonces voy a cambiar voy a dejar de compartir aquí ¿cómo se llama? El documento en Word y me voy a ir a la parte de, pues ahora sí, ¿cómo se llama? Del internet para tratar de encontrar eso. Muy bien, vamos a ver. Creo que el maestro Oscar quiere hablar. Adelante, maestro Oscar. Perdón, era una pregunta, gracias, Mimi. ¿Hay algún número recomendado, desde tu experiencia, un número recomendado de teorías y de investigaciones que tuviéramos nosotros que Pues sí, incorporar? mira, por ejemplo, así como que un número total, o un número máximo, un número mínimo,
Yo en mi franca opinión digo que no. Hay algunos, digamos, revistas o en su lineamiento nos marca, por ejemplo, un número específico, por ejemplo, de referencias bibliográficas, ¿no? Pero, bueno, yo en mi experiencia he visto que si nosotros quisiéramos sacar 100 referencias, las sacamos. Todo dependerá del tiempo que ustedes tengan. Entonces, por ejemplo, ahorita con tener, por ejemplo, 3 de cada uno, es un buen ejercicio para que después, por ejemplo, si vemos que esas 3 de cada cosa nos van enriqueciendo el documento, y si nos da tiempo, bueno, seguir buscando una cuarta, una quinta, etcétera. O cuando nosotros empezamos a buscar, a lo mejor nos va llevando o nos va interesando o nos va abriendo nuevos documentos, ¿no? Pero ahorita, digamos, para esta semana y para el ejercicio, pues necesitamos 3. 3 para que, por ejemplo, de aquí a mayo, que vamos a entregar el capítulo, pues un estimado como de entre, pues como 10 referencias bibliográficas buenas es más que suficiente. A lo mejor a algunos les dará un poquito menos, otros de verdad les dará, no sé, 15, 20, no importa. Pero mínimo unas 3 para hacer el ejercicio. Ok, Pero gracias. de ahí en fuera, ya para el capítulo final, pues dependerá también del tipo de concepto que se tiene. O sea, hay conceptos que tienen mucha información y hay conceptos que realmente tienen pocos, ¿no? Entonces, ya iremos viendo sobre la marcha a cuántos, por ejemplo, les arroje las búsquedas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Gracias. Miren, por ejemplo, bueno, todos estos documentos que tengo abiertos son en relación a un tema que creo que era de la maestra eh, Rein, que hablaba sobre el desempeño docente. Bueno, nada más lo agarré así como de ejemplo, ¿no? Pero prácticamente podemos hacer el ejercicio de cualquiera de ustedes. Fíjense, por ejemplo, si yo aquí le pongo, pues en el buscador, ¿no? Lo que es, por ejemplo, evaluación del desempeño, y le puedo poner, no sé, evaluación del desempeño docente, si es que específicamente quiero, digamos, investigar sobre eso. Hay muchas bases de datos, inclusive la base principal de datos se llama la base de CONRICID, de CONACYT, en donde son muy buenas, pero a veces nos pide el usuario institucional, a veces nos pide que nuestra institución esté o que tenga membresía en esas bases de datos, o que tengamos que pagar, etcétera. Bueno, yo siento que ahorita no es necesario, digamos, tener referencias tan especializadas. Y si nosotros nada más le ponemos a lo que nosotros queremos buscar la palabra cielo y Redalí, que son dos buscadores importantes, que es el buscador de cielo y el buscador de Redalí, nos va prácticamente a arrojar documentos que estén dentro de Redalí o dentro de la parte de cielo, ¿no? Obviamente si nosotros le ponemos nada más cielo, pues prácticamente nos va a dar nada más el buscador de cielo, ¿no? Entonces aquí pasa algo muy importante. El chiste es que nosotros le pongamos las palabras claves, obvio, ¿no? Las palabras claves, pero cuando nosotros le damos, por ejemplo, así un clic y nos lleva, digamos, a la página, regularmente nos lleva a pues al documento, y ese documento en cielo sobre todo ya nos viene, por ejemplo, cómo referenciar o cómo citar, etcétera. Y prácticamente lo único que tenemos que bajar es el artículo en español para tener en nuestra base de datos. Y si nosotros aquí pensamos cómo, por ejemplo, referenciar el artículo, pues le ponemos aquí, por ejemplo, las referencias del artículo. No sé si salga mi otra ventanita. Me dicen si sale. Tarda un poquito. Un poquito lento aquí el internet, que ayer estuvieron moviendo ahí los cables y todo, pero bueno. Bueno, nos da una ventanita. No sé si pueden ver la ventana que dice referencias al artículo, o no le sale, No, no sale. ¿no?
solo la pantalla del, de la revista que está compartiendo ahorita explicando. bueno, a ver, voy a ponerlo aquí como parte de, bueno, copiar el enlace, vamos a ponerle, vamos a ver. No. Bueno, es que es una ventanita emergente. Pero bueno, aquí nos dice, por ejemplo, cómo poner la referencia al artículo. Nos viene, por ejemplo, la referencia en APA, o la referencia en Vancouver, o la referencia en ISO. O sea, son formatos de referencias, ¿no? De formatos. Y también nos dice cómo debemos citar el artículo, en caso de que queremos citarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, prácticamente lo único que tenemos que hacer es que si nos interesa, después de leer un poquito, si nos interesa el artículo, prácticamente, bueno, lo bajamos y bajamos, por ejemplo, las referencias y nada más copiamos y pegamos las referencias, ¿no? Ok. Bueno, supongamos que, por ejemplo, no nos sale las referencias, no hay artículos. Bueno, la mayoría, por ejemplo, le digo en Cielo o en Redalyc, vamos a ver cómo nos sale en Redalyc. Si aquí le poníamos aquí Redalyc. A ver. Prácticamente, bueno, cuando digamos aquí, en Redalyc sí nos sale, por ejemplo, aquí, por ejemplo, bueno, cómo citar el artículo, ¿no? Y si le damos, bueno, cómo citar el artículo, vamos a ver qué nos dice. Nos dice, por ejemplo, bueno, cómo citarlo. Regularmente vamos a hacer el formato APA7, el APA7. Entonces, lo único que tenemos que hacer es copiarlo y pegarlo, digamos, al documento, ¿no? Inclusive aquí lo podemos, por ejemplo, pues bajar como un PDF o exportar la cita. Ahora, ustedes bien saben que, por ejemplo, en Word hay digamos, un apartado en donde nosotros podemos gestionar las citas, dependiendo también de qué tipo de formato queremos, si de APA, si de Vancouver, ISO, etcétera, ¿no? O Harvard. Sin embargo, por ejemplo, el Word, a veces yo no lo recomiendo, porque bueno, si vamos a tener, pues a lo mejor 10, 15 referencias, pues todavía son manejables a nivel de, por ejemplo, de que copio y pego. Tiene otra desventaja también de que a veces, según la versión que tengamos de Word, pues tiene, por ejemplo, versión 6 o versión 5 o versión 7, ¿no? De APA. Y también muchas veces, por ejemplo, cuando cortamos y pegamos ya todo el documento en un compilado de un libro completo, a veces las referencias se pierden porque están ya insertas en el documento y cuando el documento ya lo pasas a otro formato, regularmente pues se va perdiendo. Entonces, digo, a mí me gusta más que aunque, repito, tengamos un gestor de referencias en Word, pues mejor usemos esta parte, por ejemplo, cortar y pegar y tratemos de ver cómo podemos citar el documento dentro de, citar, digamos, la referencia dentro del documento. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que no, prácticamente algunos artículos o algunas cosas no sepamos cómo o no traigan las referencias, no se preocupen, les voy a mandar en el WhatsApp dos sistemas que viene siendo un gestor en línea para las referencias. Eso es, a mí me parece muy fácil, porque hagan de cuenta que si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a suponer esta referencia. Supongamos que prácticamente en esta referencia, pues no nos dice, por ejemplo, cómo citar el artículo. Aunque aquí nos dice, supongamos que no tenga. Entonces ya nada más aquí, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, agregar una cita. ¿Y cómo agregamos una cita? Bueno, pues prácticamente le ponemos aquí, copiamos esta dirección es la que se los voy a dar, es un gestor en línea, no tienen que ponerlo ni tener, digamos, algún programa en sus computadoras o algo, sino que simplemente está en línea. Entonces, aquí nos dice que podemos poner el documento de manera automática, nada más poniendo el URL, es decir, la página.
Entonces nosotros copiamos la página y aquí nada más la ponemos y a lo mejor solito nos va a buscar la referencia. Nada más que hay que tener cuidado de que esa referencia sea exactamente, porque bueno, luego hay varias que no. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que no hay referencias, pues prácticamente no lo puedo jalar, digamos, de manera automática. Bueno, no importa, ¿qué hacemos? Lo ponemos manualmente y es muy fácil. Lo ponemos muy fácil y entonces aquí nos dice si es un sitio de internet o un journal, una revista, un libro, un video, etcétera. Bueno, vamos a suponer que sea, digamos, una revista. Entonces aquí ya le ponemos, por ejemplo, ponerlo manualmente. Entonces ya aquí el autor nos dice, bueno, vamos a que pongamos el autor. Bueno, pues es prácticamente, a ver dónde está, esta parte de acá. Vamos a poner que es de Chaparro Gladys Jaime. ¿Ok? Muy bien, vamos a ponerle aquí de Chaparro Gladys Jaime. Bueno, vamos a ver si lo podemos copiar. Y si no, pues lo tendríamos que poner acá está. Entonces, vamos a poner, esto de Chaparro es el apellido, ¿no? Y el nombre, pues prácticamente es Gladys Jaime, ¿no? Entonces, bueno, hay otro autor, pues le ponemos otro autor. Bueno, vamos a poner el otro autor que es Romero F. Luz Janet. Bueno, lo copiamos. Vamos pegando. Entonces aquí Romero es el último nombre, ¿no? Romero F. y Luz Janet. Ok. Vamos a suponer que nada más tenga esos dos nombres, ¿no? Por hacerlo sencillo. Que tenga esos dos nombres. Nos dice cuál es el título del artículo. Bueno, evaluación del desempeño docente. Ok, lo copiamos. Ponemos la evaluación del desempeño. Wow. Lo ponemos hasta copiar. Evaluación del desempeño docente. Ahí está. Y nos dicen en qué fecha fue publicado. Bueno, vamos a ver si, por ejemplo, aquí nos dice cuándo fue publicado. Y si no nos dice cuándo fue publicado, prácticamente. 2008. Ajá, enero, junio del 2008. Muy bien. Mm. Vamos a ponerle aquí, enero, junio del 2008. Y bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, 2008. Y bueno, no tenemos el mes ni el día, ¿no? Entonces solamente le vamos a poner 2008. Las páginas o el rango de páginas, que es de la 167 a la 178. Entonces le ponemos 167 a la 178. Ajá, ¿qué más? El DOI. El DOI. Vemos si, por ejemplo, tiene un DOI en esta parte. Bueno, no tiene. Bueno, no importa. Aprobación, bueno, dice, una cosa es la aprobación y otra es la publicación, la fecha de publicación. Entonces mejor le ponemos 2008, ¿no? Ok, pues dice que si el artículo está en línea, lo ponemos que sí, y le ponemos, por ejemplo, perdón, le copiamos, digamos, la dirección, ¿no? La dirección. Y dice, bueno, ¿cuándo tuvimos acceso? Bueno, podemos ponerle, no sé, en el 2023, del mes de 02. 02. Y el día, pues, 18. 18. Vale. Ok. O a lo mejor si le ponemos today, nos vuelve a poner todo. Y dice el nombre de la revista. Bueno, el nombre de la revista son Cuadernos De Logística Hispánica. Muy bien. Entonces lo ponemos. Y nos dice, por ejemplo, el número de volumen. Bueno, vamos a ver el número de volumen, a ver si lo podemos ver. Bueno, nada más dice el número 11. Ok, le ponemos número 11. Vamos a ver. Número 11. Y luego dice el ISSN, el número de ISSN. Bueno, aquí está. Es el 0121-053X.
Ok, lo ponemos. No tenemos el nombre de la base de datos. ¿Qué más le podemos poner? ¿Qué más le podemos poner? Pues, por ejemplo, pues aquí dicen la ciudad y todo, pero a lo mejor aquí en artículos, pues no me pide, por ejemplo, ciudad, etcétera, ¿no? Salvo que aquí, por ejemplo, lo podamos poner. Y aquí en las anotaciones sí podemos poner, por ejemplo, dices, lo voy a utilizar en el punto 25. En el punto 25. Bueno, está bien. Entonces aquí en un preview nos dice, por ejemplo, cómo lo va a poner en las referencias. Ya digamos con el formato de APA 7, que viene siendo, por ejemplo, de Chaparro Gladys Jaime y Luz Janet Romero F, Evaluación del desempeño docente, Cuadernos de Lingüística Hispánica, volumen número 11, número 0021-2008, página 167-78, la URL y cuándo lo voy a accesar y la anotación de lo voy a utilizar en el punto 25. Ya después al final, obviamente que le vamos a quitar esto de lo voy a utilizar en el punto 25, pero ya prácticamente lo vamos a borrar. Bueno, ya vemos que está bien. Ok, entonces le damos salvar. Ya le damos salvar y prácticamente nos dice, por ejemplo, cambiar la citación. Ok, nos dice que nos está poniendo la citación en MLA en lugar de APA. Bueno, entonces buscamos aquí el APA 7, que acá está, el APA 7, que es el que vamos a utilizar. Y bueno, prácticamente nos cambia, ¿no? La referencia. ¿Ok? Y entonces, bueno, acá está. Okay. Ya decimos que sí a todo. Y ya tenemos aquí, digamos, la referencia. Y esta referencia la podemos copiar directamente, ¿no? O la podemos bajar como referencia. O sea, bajar un compilado de referencias. Pero si lo único que queremos es copiarlo, bueno, pues prácticamente lo marcamos y le ponemos, por ejemplo, bueno, vamos a ver, copiarlo, como las citaciones de texto o bajar las referencias. Y cuando le ponemos en las citaciones nos va a preguntar en dónde queremos copiarlo, si directamente en un formato de Microsoft Word o en un formato de un documento de Google o de otro, ¿no? Si le ponemos de otro, pues prácticamente a la hora de copiarlo, por ejemplo aquí, lo más fácil es, por ejemplo, copiarlo en un formato, por ejemplo, de Word, ¿no? Y hacerlo así de esa manera. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Copiar texto. Ok. Y luego ya lo pegamos en en el documento. Y aquí esta parte de acá, si ustedes, por ejemplo, crean una cuenta, lo pueden tener en línea, todas las referencias lo pueden tener en línea y luego ya nada más copiar y pegar. Cuando nosotros, por ejemplo, le damos importar, podemos importar citas de otro lado o agregar citas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues aquí se va a grabar en esta parte de el primer proyecto, ¿no? Entonces, si le ponemos, por ejemplo, bajar las referencias, nos va a decir si solamente lo queremos copiar y pegar, si queremos que nos genere un documento, si queremos mandarlo a un correo, si queremos imprimirlo, si queremos salvarlo, digamos, ahí mismo, si queremos nada más hacer un link como para mandarlo. Y estos tres de Vivitex, Mendeley y Zotero son para cuando tenemos esos programas incluidos en el Word. Pero yo he tenido la experiencia de que pongo, por ejemplo, Mendeley o Zotero en el módulo de Word, es decir, lo bajo y lo pego, pues obviamente lo instalo, me ha alentado muchísimo el Word y luego hasta inclusive me cierra las sesiones de Word. Y entonces, cuando yo lo puse, empezó a funcionar bien, pero ya cuando tenía varias, prácticamente se me cerraba y mejor opté por desinstalarlo. Pero bueno, si nosotros decimos, bueno, copiar y pegar, pues ya nos pone, por ejemplo, copiar y pegar. Copiamos la referencia
Le ponemos aquí dar clic a copiar y ya nosotros lo podemos pegar en cualquier documento, ¿no? Entonces, prácticamente ya tenemos la referencia y ya lo único que tenemos que hacer es, bueno, pegarlo. Esas referencias nos van a servir para que después, prácticamente, te les digo, esto, si ustedes generan una sesión, pues prácticamente ahí se les queda todo, o empiezan a llenar sus referencias, las copian y las pegan, las pueden pegar directamente en el documento de la esquematización de las tesis, o tenerlo en un apartadito después, o hasta el final, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hacer cualquier tipo de anotaciones. Entonces, este es muy bueno, está en línea. El único, pueden tener diferentes proyectos, o sea, por ejemplo, para un libro tal, para capítulo tal, o para tal punto, etcétera, las referencias. Nada más que tiene la desventaja, obviamente, de que muchas veces, por ejemplo, cuando son referencias sobre todo referencias de entrevistas o alguna otra cuestión de esas, pues tiene algunos textos en inglés, es decir, lo pone en inglés. Lo cual después nosotros lo podemos hacer, digamos, en lugar del inglés, borrarle el pedacito que puso en inglés y ponerlo en español. Les digo, ahorita no van a ser tantas referencias como para que nosotros no podamos tener un control sobre ellas, ¿no? O sea, hacer 10 referencias, pues es fácil, o 15, 20 o 3, no importa. Regularmente cuando ya tenemos muchísimas, bueno, pues vemos otro tipo de gestores, pero ahorita, digamos, para los capítulos son buenos. Hay otro que es el de EduBirdie, que es exactamente lo mismo, nada más que prácticamente, ¿cómo les diré? Este sí nos lo pone todo en español, pero está un poco limitado, o sea, no es tan fácil como el otro, pero por ejemplo, nosotros podemos buscar el artículo y en nos puede ser que nos dé el artículo o puede ser que nos diga no encuentro el artículo y entonces hagamos otra vez la entrada manual, ¿no? Bueno, vamos a ver. Como se está tardando, yo siento que no la va a encontrar. Bueno, encontró así varios, pero lo malo de esto es que como lo pone así de diferentes, pues prácticamente uno no sabe, por ejemplo, cuáles. Entonces, como es una desventaja, pues prácticamente tendremos que hacer igual la entrada manual, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Si nosotros, bueno, pues nos vamos al primer proyecto, pues aquí, por ejemplo, le ponemos Gladys Jaime, pues le ponemos aquí el Gladys Jaime y el Chaparro. Vamos a ver para que vean la diferencia. Ajá. Y vamos a añadir otro más. Veamos. Aquí, por ejemplo, ponemos de Romero F. Aquí lo ponemos. Ok. Y bueno, el artículo, el nombre del artículo, evaluación del desempeño docente. Muy bien. Ok. Y luego en la revista es Cuadernos de Logística Hispana. ¿Dónde quedó? Ahí está. El DOI no tiene. La URL, que es ok, pegamos. La fecha de publicación habíamos dicho que es de 2008, creo, ¿no? No tiene mes. Sí, 2008. Y el acceso es 2023, del mes de febrero vamos a ponerle 18. 18. Ajá. Y de las páginas era de las 167 a las 168. 167 a las 178. El número del volumen era el volumen 11. Número 11. Ajá. Número 11. Vamos a poner aquí volumen número 11. Y no veo Y nada más. no veo dónde ponerlo del ISSN. Pero bueno,
Lo voy a pegar aquí en el A ver, súbalo un poquito. A ver. No dice, ¿verdad? No, no lo tiene ahí. No. No, lo voy a pegar aquí en el DOI. A ver qué nos genera. Y bueno, dice generar la cita. La doy. Ok, ok. No, me dice que la doy no es esa. Bueno, sí, tienes razón, tienes razón. Entonces lo dejamos en blanco la doy. Vamos a ver, ahorita que piense un poquito. Ajá, acá está. Ahí está. Ójole, ya me borró todo. A ver. Sí. Abajo, ahí está. Bueno, puso esta. Dice, dice aquí, por ejemplo, en las referencias, dice cómo debemos referenciar en el cuerpo del texto, que dice, por ejemplo, de Chaparro y Romero, 2018. Y en la bibliografía tenemos que poner de Chaparro, evaluación del desempeño docente en Cuadernos de Lingüística, volumen 11, página 67, y HTDS, etcétera, ¿no? O sea que está mal el DOI, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, dice falta información. Bueno, está bien. Porque no pones justo. Y dice descargar el documento o copiar la cita bibliográfica. Entonces, cualquiera de esas dos o editarla. Bueno, vamos a editarla. De manera que, por ejemplo, el DOI no es el DOI. Y generamos entonces una vez más la cita. Bueno, entonces aquí ya, por ejemplo, nos puso la URL y prácticamente la bibliografía. Lo bueno es que nos dice cómo debe ir la referencia, pero además cómo debe ir La citado cita. el texto, ¿no? También en el otro creo que también nos decía, por ejemplo, cómo citar. Por ejemplo, aquí dice, en el texto, decir, de acuerdo a la investigación y poner entre paréntesis de Chaparro, Romero, tal, nosotros hemos determinado que, ¿no? Y ese puede ser una opción, y la otra opción que es, por ejemplo, el otro tipo de referencia o de cita, en donde podemos decir, de acuerdo de Chaparro de Romero F, entre paréntesis 2008, nosotros hemos determinado que, o sea, son las dos formas de citar el documento. ¿Ya vieron? Entonces, nomás sí, no me permite, es lo que les digo, que algunas cuestiones están en español, pero en inglés, pero son intuitivas, ¿no? Entonces, podemos poner, por ejemplo, de esta forma la cita o de esta forma la siguiente, ¿no? Ahora bien, les puse además, bueno, ahorita les voy a mandar los links, pero además hay otra página en donde nos ayuda también a ver cómo tenemos que citar, digamos, algunas cuestiones, que es esta página de aquí, que dice, por ejemplo, guías y tutoriales, cómo citar y referenciar en AMPA. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros lo que hacemos es, acabamos de referenciar, por ejemplo, un artículo de revista. Escogemos un artículo de revista. Hay varios, dependiendo de todo lo que queremos hacer. Por ejemplo, si referenciamos una tesis, o un podcast, o una página web, o una monografía, o un artículo de revista, ¿no? Entonces, aquí nos dice cuáles son las características de cuando referenciamos un artículo de revista. Si nos dice si queremos referenciar un artículo de revista, un artículo de revista con DOI, un artículo de revista con URL, en nuestro caso ahorita lo que acabamos de hacer es referenciar un artículo de revista con URL. Entonces, bueno, le picamos y va más acá abajo. Entonces acá nos dice, según la versión APA 7, ¿no? Nos dice cómo tiene que ser. Primero poner el apellido, luego iniciar el nombre, el autor, el mes, día, pero eso ya lo hizo nuestro generador de citas, ¿no? Ya hicimos, por ejemplo, esta parte de hacer esa referencia, ¿no? Ahora bien, a lo mejor, por ejemplo, no es exacto, o sea, se brinca tal vez un formatito dependiendo de la APA 6 o 7, pero no importa, o sea, eso no nos fijamos mucho. Mientras esté referenciado ya sea en APA 6 o APA 7, pues todo va bien. Entonces, ya acá nos dice cómo debe ir construido, pero nos dice además que
podemos citarlo, digamos, entre paréntesis en el texto, por ejemplo, Martínez et al., o sea, y otros del 2016. O la cita narrativa de decir Martínez y otros, entre paréntesis, entre paréntesis 2016. También nos dice, por ejemplo, bueno, de estos dos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, dos citas de estas y vamos a citarlas, podemos decir Martínez y otros 2016, punto y coma, Sarria y otros 2016 y cerramos el paréntesis. O en la narrativa decir Martínez 2016 y Sarria 2016 nos dicen que chalala, chalala, ¿no? Entonces, aquí en esta página nos dice tanto cómo tiene que ir la referencia en el texto, cómo debe ir la referencia o la bibliografía hasta el final. Obviamente esas cuestiones ya de la redacción en el texto, pues prácticamente ya va a ser para, digamos, la segunda o tercera versión, ya la definitiva, ya del artículo, por ejemplo, ya redactado, ¿no? Pero no sería, digamos, pues problema o prácticamente de ir adelantándonos. Digo, para ahorita lo único que necesitamos es la referencia para no perder ya la referencia bibliográfica. Y si ustedes quieren de una vez ponerle, digamos, esa referencia, pues bueno, vamos a ponerle y después hasta el final verificamos nada más la forma de citar, pero ya tenemos la referencia, ¿no? Bueno, entonces prácticamente así podemos generar nuestras citas y nuestra referencia. Pero ¿de qué vamos a hacer nuestra cita y nuestra referencia? Bueno, como les comentaba al principio, pues nosotros tenemos que tener prácticamente en nuestro buscador, ya sea que pongamos la palabra cielo o Redalyc para encontrar o para que busque, por ejemplo, ese tipo de documentos en esas bases de datos que son buenas, pero también podemos quitarlo y ponerlo, por ejemplo, en Google Académico. Entonces, bueno, si nosotros queremos que sea el Google Académico, bueno, pues prácticamente primero tenemos que irnos al Google Académico, ¿no? Entonces, a ver. Google Academy. Acá está. Bueno. Entonces en el Google Académico, pues le ponemos evaluación del desempeño docente. Y entonces aquí nos va a decir, por ejemplo, pues que hay un libro, hay un artículo, ¿no? Y que, bueno, más o menos todos están, por ejemplo, la ventaja del Google Académico es que prácticamente nos va diciendo que ha sido citado, no sé, por 175 investigadores, por 180, por 1164. Siempre va a poner al principio quien tenga más citas, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos así como muy rigurosos y queremos decir, bueno, yo quiero un artículo muy bueno y que realmente esté citado por muchos investigadores, bueno, pues nos vamos tal vez al Google Académico para que también nos diga desde aquí, desde qué fecha quiere nuestra búsqueda o la relevancia, etcétera. Pero, por ejemplo, aquí donde dice la evaluación del desempeño docente en la educación superior, nos dice que es un PDF y que está en el buscador de Cielo, que es el que les estaba comentando, de Cielo, ¿no? Y hay varios, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, no solamente nos pone eso, sino también otro tipo de bases de datos, en donde, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, pues quiero ver el libro de desempeño, bueno, obviamente nos va a marcar, porque como es de Google, pues un libro que nosotros tengamos que comprar. Entonces no tiene mucho caso, ¿no? Entonces, a menos de que sea muy interesante el libro, bueno, pues prácticamente lo compramos. Pero si no, pues prácticamente que les digo que es de Cielo, pues nos va a llevar a donde habíamos empezado, ¿no? Que es, prácticamente ya nos va a decir que aquí está el archivo y que si nosotros lo queremos ver el texto en español o si lo queremos ver en inglés, ¿no? Entonces, aquí ya nos va diciendo y ya lo único que tenemos que hacer es bajar el artículo. En este caso, a lo mejor no hay un artículo en español o nos dice que no está en español, más que en la versión, por ejemplo, en línea. Bueno, está bien, pues entonces tendremos que copiar y pegar de aquí directamente, ¿no? Porque me está diciendo que el artículo pues estaba, no, sí está aquí en español, ¿no? O sea, si le ponemos aquí en español, pues nos va a dar el PDF en español y aparte nos va a decir
cómo vamos a hacer la referencia y cómo vamos a citar. A ver si ahorita nos quiere, por ejemplo, copiar la referencia. Vamos a ver si nos sale. No, no sale. Es que regularmente es una ventana emergente. Bueno, por eso. Entonces, bueno, más o menos así podría ser de que nosotros busquemos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Eso es lo interesante. Bueno, primero que nada, los conceptos, ¿no? Los conceptos, luego conceptos complejos, etcétera. Pero a lo mejor dentro de los artículos viene la definición de unos conceptos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, yo ya busqué algunos libros acerca, bueno, artículos de prácticamente evaluación docente. De estos artículos es los que les digo que vamos a tener que buscar tres de investigaciones y tres de autores, ¿no? Supongamos que prácticamente este es mi primer artículo. Bueno, evaluación docente. Y entonces, en este, prácticamente en este documento, pues yo tengo que ver, identificar si cómo están definiendo la evaluación docente. O sea, si es que la definen, ¿no? ¿Qué es evaluación docente? ¿Para qué sirve? Etcétera. ¿Cuáles son? O sea, documentos, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí, por ejemplo, uno que dice evaluación docente, mecanismo equitativo. Tengo otro que dice, ¿qué podemos esperar de la evaluación docente? Otro que dice, bueno, la evaluación de la práctica educativa, una revisión de sus bases conceptuales, ¿no? En donde aquí, por ejemplo, en las bases conceptuales, pues a lo mejor ya me dicen, por ejemplo, definiciones de evaluación, por ejemplo, definiciones referidas a normas o atributos, a méritos u orientaciones, ¿no? Me dice, por ejemplo, el concepto de desarrollo del concepto de evaluación, ¿no? La primera generación, segunda generación, tercera, cuarta, quinta. En donde me va diciendo, por ejemplo, cómo es la evaluación. Bueno, pero nada más de evaluación. Luego tengo que relacionarla, ese es mi primer concepto, evaluación. Luego tengo que relacionarla con evaluación docente, ¿no? Entonces digo, la evaluación docente, ese es, digamos, el primer enunciado de la maestra, porque eso, bueno, porque lo que quiere ella es una segunda enunciado, que es la formación del docente. Entonces ella decía que la evaluación del desempeño para mejorar la formación docente. O más bien, quería hacer un programa de formación docente para, digamos, evaluar el desempeño o para que el desempeño sea mejor. Bueno, ya no me acuerdo muy bien. Pero bueno, la segunda era la formación del docente. Hagan de cuenta que entonces el segundo, o en este caso, digamos, la variable, digamos, independiente, que ella lo pone como la formación permanente del docente, la formación docente, perdón. Entonces, tenemos que ver documentos que me hablen acerca de qué es la formación docente, porque yo tengo que conceptualizar qué es formación y qué es formación docente ya en su conjunto, y que el constructo de formación docente para mí sea exactamente lo que voy a decir y que el lector entienda la misma definición. Es decir, voy a construir o voy a definir, pues prácticamente redactar cuál es la definición de formación docente, ¿no? Con todas sus características, etcétera. Entonces aquí tengo, por ejemplo, uno de formación docente. Hay otro que de la formación del desarrollo profesional docente frente a los nuevos desafíos de la escolaridad. Hay otro que es los programas de formación docente, una visión más allá del aula. Otro que es la capacitación docente como factor clave en la calidad de la educación superior al Instituto Tecnológico de Oaxaca. Otro que es la parte de, ¿dónde está? La formación, apuntes para su comprensión en la docencia universitaria. Otro que dice prácticas y formación docente.
tengo, por ejemplo, un programa de internet de la Subsecretaría de Educación Media Superior que dice Programa de Formación Docente en Educación Media, y dice, bueno, más o menos cuáles son lo que se quiere, digamos a nivel, por ejemplo, institución. Obviamente que ya lo va a buscar para educación superior, pero bueno, como referencia, ¿no? Hay otro que es como referencia donde dice, por ejemplo, igual, como ella quiere hacer un programa de formación, pues bueno, se me ocurrió que ella podría observar en estas páginas institucionales cómo están llevando un programa de formación, aunque no sea, digamos, para ese nivel educativo, ¿no? Bueno, como referencia. Hay otro que este ya es un libro, ¿no? En donde decimos la formación docente, horizontes y rutas de innovación. Entonces, fíjense que, por ejemplo, todos los anteriores que he comentado son, por ejemplo, artículos normales, en donde lo único que vamos a buscar son conceptualizaciones teóricas, ¿no? Entonces, esos escogemos, por ejemplo, pues no sé, 3, yo les dije mínimo 3, escogemos mínimos 3, lo analizamos, ¿no? Prácticamente si empezamos a leer y vemos que no tiene nada de lo que nos interesa, pues pasamos a otro, y así sucesivamente hasta que encontremos, por ejemplo, 2 o 3 buenos que hablen acerca de formación docente, ¿no? Esos son artículos. Después, en donde dice autores, pues entonces nosotros tenemos que encontrar lo de formación docente, pero ya desde el punto de vista de un autor, es decir, de un libro, para ver, por ejemplo, esa posición ideológica o ese encuadre, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un libro que se llama La formación docente, y yo prácticamente de ese libro, pues me voy, digamos, al índice, ¿eh? Puedo decir, y bueno, puedo decir, bueno, de todo lo que dice el libro, bueno, vamos a ver algo que me llame la atención, ¿no? Y lo veo y lo referencio, lo copio, etcétera, hago un extracto, ¿no? De esa información y ya la tengo. Pero ya la tengo, esta como libro va en donde van los autores, creo que es el punto 24 o 25. Bueno, ya tengo una referencia de un libro, o sea, de un autor. Bueno, pues aquí hay otro libro, ¿no? Que se llama, por ejemplo, Pedagogía y Formación Docente. Entonces, en este libro también veo, por ejemplo, digamos, el índice, ¿no? Y bueno, yo digo, bueno, hay un capítulo que dice, bueno, políticas educativas de la formación docente, ¿no? Y me dice, bueno, la base curricular, la base pedagógica, el perfil docente, la formación, etcétera, y algunos enfoques. Bueno, a lo mejor me puede servir, e inclusive viene, por ejemplo, cuáles han sido algunas investigaciones en formación docente, en donde ya no solamente este libro lo puedo poner en la parte, por ejemplo, de los autores, sino también en investigaciones que se hacen acerca de lo que nosotros queremos saber, ¿no? Entonces, pues prácticamente pues, el libro me va llevando de la mano de todo lo que es formación docente. ¿Sí se va entendiendo, maestros? Sí, Sí, perfectamente. Bueno, bastante por mi bien. parte Sí, sí. Bastante sí, Sí, bien. sí, también para mí es claro, doctor. Sí, muchas Entonces, por gracias, ejemplo, sí. los artículos que no tengan, por ejemplo, investigación, por ejemplo, que sean nada más artículos teóricos, bueno, eso puede servir para darnos, por ejemplo, las conceptualizaciones, nada más, los conceptos. También, por ejemplo, en los autores, o que lo tenemos como teorías en la parte de la esquematización, pues es realmente volver a ver, por ejemplo, definiciones, pero ya definiciones más complejas, pero ya no de artículos, sino de algunos autores de libros en donde podamos referenciar ya no un artículo, sino referenciar un libro, ¿no? Puede ser un libro, 2, digamos, como dijimos, 3 de cada uno, pues 3 libros, ¿no? A ver si podemos encontrar, digamos, 3 libros que hablen de lo mismo, pero bueno, aquí porque encontré en internet esto, pero por ejemplo, para ustedes que están estudiando, por ejemplo, o que sus temas son de planeación estratégica, administración, etcétera, finanzas, bueno, pueden irse a lo que son los libros originales, ¿no? A ver, bueno, un buen libro de planeación estratégica, un libro de administración,
los que tengan mercadotecnia, bueno, un libro de mercadotecnia, y entonces ya prácticamente pues hay autores clásicos y autores, digamos, más contemporáneos. En los autores clásicos, pues prácticamente no vamos a encontrar, digamos, bibliografía del 2010 para acá, a menos que sean, pues, nuevas ediciones. Pero los autores clásicos, pues, no importa el año que se escribió, sigue siendo vigente, digamos, la información. Si queremos no tener, digamos, pues, bibliografía trazada, tendríamos que buscar, por ejemplo, otros autores que hayan analizado lo de los clásicos, ¿no? O buscar nuevas versiones, de los libros, ¿no? Pero bueno, cada disciplina tiene su autor clásico. Por ejemplo, en mercadotecnia está Kotler, está Stanton, a lo mejor en planeación estratégica está ¿cómo se llama? Porter, puede ser Nietzsche, etcétera, ¿no? A lo mejor en Einstein ingeniería. y Nolan. Ajá, o sea, cada disciplina tiene su gurú, por decirlo así. Bueno, pueden buscar esos libros o pueden buscar ese libro y otro contemporáneo, etcétera, que haya leído. O sea, les digo, no es una revisión exhaustiva de la teoría, sino simple y sencillamente encontrar de que prácticamente, teóricamente, se puede o que se encuentra alguna relación entre lo que ustedes proponen y alguna variable que quieran mejorar, o sea, dentro de ese proceso, ¿no? O sea, ya sabemos que vamos a mejorar un proceso, producto o procedimiento, pero que a lo mejor está relacionado con, digamos, un parámetro, ahora sí, dependiente, como puede ser productividad, puede ser competitividad, puede ser eficiencia, etcétera, etcétera. O sea, su segundo, o sea, lo que ustedes dijeron que van a transformar en una realidad ideal, bueno, pues eso puede ser, digamos, lo, lo adecuado, ¿no? No sé si me quieran decir alguien, no solamente su propuesta, sino qué es lo que van a mejorar, no sé, tal vez maestro Salvador, a ver, aquí lo tengo. Sí, buenas tardes a todos. ¿Se escucha ahí bien? Sí, Buenas tardes, maestro Salvador. Buenas tardes. Maestros. Pues déjame recordar un poquito mi trabajo. Bueno, lo que intentaré, la temática es un modelo de innovación, una propuesta de modelo de innovación empresarial como factor de competitividad en el estado de Veracruz. Y entonces, aquí con la ayuda del doctor Daniel, vamos a ir desmenuzando algunos puntos, como por ejemplo, obviamente, ahorita de lo que estaba hablando, las referencias, pues yo voy a buscar los modelos de innovación que ya se han utilizado y que se siguen y que se están utilizando actualmente como un factor determinante o crítico para el desarrollo competitivo de las empresas y pymes en el estado de Veracruz. Entonces buscaré las referencias, los autores que tengan que ver con este tema del modelo de innovación, los factores que influyen, el tema de la competitividad también, cómo es que estos factores sí intervienen en el desarrollo de las empresas y el no considerarlas, bueno, pues también afecta. Entonces, esas son algunas de las referencias de algunos autores que buscaré, tanto clásicos como, como artículos que se están escribiendo alrededor del tema de la innovación empresarial y sus factores críticos para influenciar una mejora competitiva en el estado de Veracruz. Más o menos eso es lo que yo estoy entendiendo que puedo eh, investigar, ¿no? Como para este plano de estos puntos que nos compartió el doctor Daniel. así es, así es. Sí, efectivamente. Digamos, la variable, por ejemplo, dependiente, pues obviamente será la competitividad. Entonces habrá que buscar a lo mejor algún autor que relacione
cuáles son los factores de competitividad y que explique qué es competitividad, ¿verdad? Y por el otro lado, el independiente, pues prácticamente será la parte de, ahora sí que de los modelos de innovación, ¿no? Sí. Que es nuestra propuesta, entonces también debe haber algún autor o algún libro que hable acerca de los modelos empresariales hasta llegar a los modelos de innovación requeridos, ¿no? Entonces, sí, sería más o menos esas dos, digamos, esos dos elementos, esos dos conceptos en los cuales hay que buscarle, ¿no? Obviamente que, por ejemplo, si nosotros buscamos un libro para cada enunciado, pues ya tenemos dos. A lo mejor tres referencias, a lo mejor resulta tal vez pocas, pero a lo mejor dos de cada una, pueden ser cuatro y así, o sea, ya prácticamente nos va llevando de la mano. A lo mejor nada más vemos un libro y a lo mejor vemos dos artículos o tres artículos y así sucesivamente, ¿no? O sea, porque de verdad hay algunos conceptos que no tienen tanta bibliografía disponible, porque a lo mejor sí hay alguna que sí esté en la biblioteca o que se haya que comprar, bueno, pero que no la tenemos tan a la mano, digamos, en el internet, ¿no? O en nuestras propias bibliotecas, porque a lo mejor pues, prácticamente algunos de nosotros pues ya tenga pues los libros a la mano de los que estamos acostumbrados a, a usar, ¿verdad? A ver, a ver. Muy bien. Ok. ¿Alguien más que me quiera comentar uno de esto? Pues si gustas el tema Sí, adelante. que planteaba yo en la tercera propuesta, Ujú. que es la operativización de la Unidad Interna de Protección Civil Sí. como una estrategia para la prevención de riesgos internos y externos a la Ajá. institución. Ah, muy bien, muy bien. Es, pues entendería yo que hay mucho material sobre el tema. Ajá. Sin embargo, no estoy seguro de que haya material haya tanto material sobre los resultados de la operativización de las unidades, ¿verdad? Ajá. Entonces la búsqueda la voy a hacer así en función de eso. Claro. No, Entendería yo, de acuerdo a lo que tú has estado explicando, que la variable independiente, en este caso es lo que ya está, que son los riesgos ujú. internos y externos, ¿no? Y la normatividad. Ajá. Y que la variable independiente, perdón, la variable dependiente sería lo que queremos nosotros hacer, que es operativizar la unidad para dar respuesta a la prevención de esos riesgos. Sería cuestión al revés. Por ejemplo, la independiente sería Ajá, la operacionalidad, o sea, lo que usted propone, ¿no? O sea, hacer toda una ajá, operacionalidad, ¿no? O sea, así es. ese sería la independiente, es decir, lo que nosotros proponemos. Ahora, lo Ah, ok, vamos a hacer con miras a que se mejore algo. Entonces, ¿qué es lo que se va a mejorar? En este caso será, por ejemplo, la disminución de riesgos, ¿no? y el cumplimiento de las normas. Y el cumplimiento de las normas. Entonces, esa viene siendo la variable que va a depender de la propuesta. Ok, Entonces, esa es la dependiente. Entonces, bueno, ahí prácticamente, pues a lo mejor en el cumplimiento de las normas podemos investigar, por ejemplo, bueno, cuáles son esas normas, ¿no? así ¿Cuáles son es. esas normas? Y bueno, todo la parte, por ejemplo, de algo acerca de los riesgos que, que, bueno, en los que puede incurrir, por ejemplo, una organización de ese tipo, ¿no? Bueno, Sí, a lo mejor no, como le digo, no así tan extenso, pero sí, por ejemplo, decir, bueno, cuáles son los riesgos y cuáles son las normatividades que hay que cumplir, ¿no? Qué es lo que nos dice, etcétera. Y obviamente para cumplirla cabalmente y tener no solamente la disminución de riesgos, sino menos riesgo de sanciones por no cumplir las leyes, etcétera,
Bueno, va a ser Así, esa operacionalidad. Y esa operacionalidad, bueno, la parte, por ejemplo, de teórica, ¿no? O sí, podemos ver, a lo mejor no necesariamente podemos decir la operacionalización de protección civil, sino tal vez podemos irnos, digamos, a la parte teórica de operacionalizar un proceso, ¿no? O de operacionalizar un sistema, en donde, pues, prácticamente la teoría nos diga que, cómo podemos sistematizar algún tipo de suceso, ¿no? Podría ser. así es. Si Sí, encontramos a lo mejor algo acerca de ya relacionado con la operacionalización de algo de protección civil para la minimización de riesgos, sería maravilloso. A lo mejor, tal vez una investigación en donde nos digan, bueno, se hizo algo parecido y se obtuvo tal vez una mejoría o se obtuvo una sensibilización o lo que quieras. Bueno, a eso ya tenemos una investigación. Bueno, así es. podrá, realmente, por ejemplo, dependerá de qué tanto encontremos en el Internet, ¿no? Obviamente, en las bases de datos, artículos de ese tipo, libros de ese tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, le digo, el libro que a mí se me ocurre, pues es algo así como algo que me habla acerca de esa operacionalización, de la sistematización, etcétera, ¿no? De todas esas eh, factores que están relacionados con protección civil, ¿no? Bueno, Así es. eso podría ser digamos, el planteamiento, ¿no? Ok. Sí, gracias, doctor. ¿Alguien más? Una pregunta, doctor. En cuanto al marco normativo, es decir, las leyes que son aplicables a nuestro tema, entendería yo que también se retoman en este capítulo, bueno, en este punto de teorías, ¿no? Por ejemplo, ¿Cómo? en mi caso, Perdón, ¿cómo? ¿Cómo no lo escuché? el marco normativo, perdón, pero mi Ajá. perrito está ladrando. El marco normativo, es decir, las leyes que aplicarían en el caso de mi tema, Ujú. digo, hago la ley de instituciones de seguros, en el caso de la ley del impuesto sobre la renta, todo Ajá. ese marco normativo estaría aterrizándose también aquí en este punto, en cuanto a, digo, como teoría o como, no sé, la normatividad aplicable. Sí, sí, sí. Obviamente que no desmenuzando la ley, ¿no? Nada más. No, 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 pero haciendo como el marco Ujú. de referencia, ¿no? Ajá. Sí, así es. Tomando en cuenta que, por ejemplo, tanto el marco de referencia que incluye la parte, por ejemplo, contextual y la parte teórica, nos dan, digamos, un imaginario de por qué está pasando todo esto. Es decir, en el caso del maestro, pues obviamente que hay una normatividad de protección civil que hay que cumplir y que prácticamente, bueno, hay que sistematizar para que cada día sea menos difícil cumplirlas, porque a lo mejor toda esa parte burocrática de que te exigen y todo, bueno, pues es difícil. Y si te la piden de un momento a otro, todavía está más difícil todavía porque prácticamente, este, eh, pues tiene uno que tener prácticamente todo y en orden, ¿no? Ujú. Entonces, sí, sí, todo eso de eso puede servir de referencia. También tomando en cuenta que, por ejemplo, el segundo capítulo prácticamente ya no nos queremos desgastar en las partes teóricas. A lo mejor desgastamos en la parte teórica, pero en la parte, por ejemplo, de definir algunas cuestiones metodológicas, ¿no? Pero ya todo, digamos, todo el bagaje, digamos, teórico, pues prácticamente ya nada más ponerlo en este encuadre de este capítulo para ya, digamos, no queremos, por ejemplo, analizar las normativas, sino simplemente decir que hay una normativa que se tiene que cumplir, que está dada por tal y tal dependencia, en donde, bueno, nos obligan más o menos a tener todo eso, ¿no? Más o menos así sería. ¿Sí entiende? O sea, prácticamente, bueno, lo que podamos hacer, como les dije la otra sesión, pues que todo en su conjunto para tener pues 15 cuartillas. Entonces, tomar en cuenta de que todo lo que pongamos, pues prácticamente que quepa ahí, ¿no? Sí, adelante,
maestra Mitzi. Sí, gracias, doctor. En mi caso hay un documento que no me surge duda cómo lo puedo referenciar. Ajá. Es en el Departamento de Evaluación y Desarrollo de la Universidad Veracruzana, se hizo el desarrollo de un modelo holístico por competencia, Ajá. pero el documento no está en la página web de la universidad, sino que es un documento de uso interno de ese departamento que en su momento lo creó, lo generó o lo hizo un equipo, ¿sí? Al interior del departamento. Lo están usando porque sí el modelo de competencias que se está usando para personal de confianza, sí Ajá. está haciendo uso de ese modelo, Sí. pero ¿cómo le hago para referenciarlo? Porque, digamos, no está publicado en algún sitio oficial. Ok. Ahorita le digo. A ver, entonces, a ver, veamos. Ok, entonces, mire, a ver, vamos a ver. Si por ejemplo aquí en la última de las referencias, había una donde prácticamente, aquí no está, pero se los voy a mandar en otro documento que también les voy a mandar, que es, por ejemplo, cuando no está, en este caso, por ejemplo, no tenemos nada. Entonces, por ejemplo, ahí usamos, por ejemplo, biblioteca personal, biblioteca institucional, y solamente referenciamos eso. Déjeme ver si lo encuentro. A ver, por acá está. Es que lo tengo en otro documento ya de las referencias, que también se los voy a mandar, que ya es todo el manual del APA, en donde pues prácticamente ahí, déjenme acordar cuáles son. A ver, acá lo tengo. Vamos a ver si es cierto. Me acuerdo que por algún lado lo tenemos. Bueno, ya lo estoy bajando, lo tengo aquí referenciado, pero si no, ahorita se los mando también digamos, por el WhatsApp, ¿sale? Pero Sí, sí, muchas gracias. pero Sí. no se preocupe, o sea, ahí viene también cómo hacerle, por ejemplo, cuando no está el documento, cuando el documento es nuestro, cuando, por ejemplo, nos lo dicen, o sea, de palabra, etcétera, ¿no? Entonces hay una referencia ahí específica para esos casos, pero es Ok, válido utilizar, ¿no? muy bien, Bueno, muy bien. esto lo mando, déjenme Gracias, terminar aquí. Bueno, gracias. entonces, nos habíamos quedado en este libro, ¿no? En este de Pedagogía y Formación Docente. Hay otro que es Formación Docente, es otro libro. Entonces, bueno, ahí ya prácticamente tenemos, bueno, ya los 3 libros y ahora sí el reto sería que en el libro encontráramos algo que realmente pues ahora sí nos sirviera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un libro. Bueno, aquí hay otro, que es, por ejemplo, vamos a ver. El reto también es solamente, bueno, ya una vez que busquemos libros y artículos, ahora buscar artículos o, sí, capítulos de libros, pero que ahora hablen acerca de investigaciones que se hayan hecho en esa parte de la formación docente. Bueno, aquí hay otro libro, ¿no? De formación docente en la UNAM. Tenemos aquí de formación docente y directiva a través del empleo de casos de enseñanza. Ya lo habíamos visto. Aquí dentro de la parte referencial, pues de lo B, bueno, propuesta de programa de formación de académicos. Hay otra que es programa de formación de formadores. ¿Dónde está? Creo que es el más reciente que encontré, que es el de 2021, que es la formación de académicos en la Universidad Veracruzana con miras al 2021. Y bueno, puede servir de algunas referencias porque
todavía no me queda muy bien claro que si es un programa, si es un taller, o cómo va a ser, pero hay algunas cuestiones que prácticamente para este primer capítulo, pues está muy bien porque dice mm, algunas cuestiones de cómo tiene que ser la formación, las explica, etcétera, de manera institucional, porque acordémonos que la maestra dijo que este taller o este programa iba a estar dirigido en las jefaturas de, este, de la facultad, ¿no? Y bueno, iba a ser tanto académico como administrativo, pero dentro de ese contexto. Entonces, bueno, son ejemplos que de documentos en donde ustedes pueden encontrar la parte de referencia, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, ok. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver, ahorita que se me está grabando. Bueno, entonces, pues prácticamente ustedes tienen que darse a la tarea esta semana, pues tratar de buscar, por ejemplo, documentos, artículos, libros, pueden ser en línea o pueden ser físicos, ¿no? En donde ustedes encuentren toda esa información o alguna información referente a lo que quieren estudiar. Digo, no es tampoco poner así nada tan extenso, algo que vayan identificando que les vaya a servir para esto. Y empezamos, por ejemplo, la sesión diciendo que a veces por ejemplo, leer un artículo o leer ya lo que dice el libro o el concepto como lo definen los autores y prácticamente pues las ventajas o las características de nuestro concepto, pues nos dan todavía un poquito más de bases, inclusive, por ejemplo, leer la parte de que decía de las normativas, etcétera, nos dan un poquito más digamos, de ese expertise como para regresarnos a la parte de la problemática, regresarnos a la justificación y decir, bueno, la normatividad de tal año en protección civil obliga a las instituciones a tener, digamos, estos parámetros, estos factores, etcétera. Y entonces, prácticamente en esos apartados no los explicamos, pero los mencionamos, ¿no? O decimos, bueno, en otros autores, otras investigaciones tuvieron este problema, tuvieron esta oportunidad, ha sido abordado por tales autores con estas características, etcétera. Y entonces, eso nos va dando, digamos, un poquito más de material como para ir llenando la parte de las empírica, digamos, de la justificación, de la problemática, ¿no? Así hasta que la próxima semana ya veamos, por ejemplo, los objetivos y las variables, ¿no? Pero también las variables, inclusive no las podríamos sacar si de repente no sabemos la definición bien de nuestro concepto, ¿no? Entonces, obviamente porque las variables son las características o, digamos, los segmentos de mi variable. Entonces, si teóricamente yo encuentro la variable y digo protección civil, bueno, pero esa es mi variable. Y las dimensiones son, por ejemplo, infraestructura hidráulica, infraestructura eléctrica, infraestructura, no sé, eh, como de primera respuesta para sismos, incendios, etcétera. Bueno, esas son las dimensiones de la variable de protección civil. Bueno, estoy hablando así a lo loco porque no conozco exactamente el documento de protección civil. A lo mejor el maestro pues tiene más claro, digamos, cuáles son los factores. Pero si la misma bibliografía nos dice cuáles son esos factores, bueno, entonces ya en la problemática y en la justificación hablamos de esos factores, pero las vamos mencionando y las explicamos hasta que lleguemos a la parte del apartado teórico, ¿no? Entonces, es así como tener, digamos, herramientas, después de haber leído un poquito más ya formalmente de nuestro, digamos, de lo que queremos hacer, de cómo se hace un programa, etcétera. Entonces ya nos puede dar, digamos, un poquito más de margen de maniobra para hacer o para redactar muy bien la parte este, ¿cómo se llama? Está yendo, de la justificación y la problemática, ¿no? Eso puede ser. A ver, déjenme ver lo que comentaba la maestra. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Acá está.
voy a cerrar tantito esta pantalla. Y voy a compartir la pantalla de este. Bueno, es el libro de formación. No, pero era este, ¿no? El del manual de la. Déjenme ver si, por ejemplo, déjenme ver si en este está. Pero si no, yo se los digo, ¿no? Bueno, en este documento dice más o menos cómo citar, pero bueno, ese no es tan importante ahorita. A ver. Si no lo encontramos, no importa porque tengo el manual, se los voy a mandar el manual. Pero ahorita, como me quedó como duda de lo que decía la mesa, de algunas cuestiones que no tienen, digamos, la fuente física, ¿no? No, creo que no. O sea que sí está la fuente, pero no ha sido publicada. No ha sido publicado. Sí, no, se lo voy a mandar. Ahorita no lo he bajado, pero lo tengo aquí a la mano. Sí, que es, por ejemplo, que nada más, por ejemplo, cuando dice libro tal, no publicado, o biblioteca personal de tal persona, o biblioteca institucional de tal organismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se lo mando y le digo exactamente qué página está, ¿no? Bueno, Sí, muchas gracias, doctor. sí, que me quedó la duda. Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue para esta semana? Bueno, ya ven que en la semana les dije que avanzaran, digamos, unos puntos, ¿no? Algunos ya me mandaron esa segunda parte, otros todavía están en proceso de eso, pero ahorita, por ejemplo, esta semana estoy seguro de que si ustedes se dan la tarea de encontrar, digamos, esos artículos o esos libros, lo más difícil lo más difícil de encontrar son realmente, por ejemplo, las investigaciones, pero le pueden ustedes poner, por ejemplo, investigación sobre las investigaciones acerca de su tema para ver, por ejemplo, si se hizo la investigación, cuál fue el objetivo, cuál fue la metodología, a qué resultados llegaron, etcétera, ¿no? Yo digo que esas partes especializadas, yo digo que va a ser lo más difícil, porque al principio cuando ustedes pongan en las búsquedas, pues obviamente les va a arrojar lo más sencillo, que son artículos nada más teóricos, o los libros referentes a, ¿no? Entonces, me conformaría con que tuvieran 3 fuentes de cada uno y pudieran ir poniendo, por ejemplo, esas en donde están los puntos 23, 24, 25, ya con su referencia, ¿no? En total van a ser 9 referencias. Entonces, ver cómo, qué es lo que podemos encontrar. Obviamente también se van a dar el caso de que a lo mejor les sale 10 resultados y a lo mejor 8 resultados, pues la tediosidad de estar leyendo cuando menos digamos, el resumen y ver si nos funciona. Algunos no nos funcionarán. A lo mejor no pierdan el tiempo de leerse todos los documentos, sino traten de buscar nada más, por ejemplo, los puntos claves en donde definan algo o hay exactamente, digamos, algo importante. Lo demás, pues, óbvienlo, porque si no se van a tardar mucho y son muchos documentos. Por mi parte, yo voy a tratar de específicamente irles mandando documentos que yo piense que a lo mejor les pueden ayudar, pero obviamente ustedes tienen la última palabra, porque a lo mejor también ustedes tienen conceptualizado lo que van a hacer de mejor forma. Entonces a lo mejor yo les mando un documento y pues, a lo mejor no era el tema, pero bueno, trataré de hacer, digamos, lo mejor que pueda de cada uno de sus temas de ustedes, mandarles uno o dos. Si puedo encontrar más, pues los voy a buscar, pero voy a tratar de que ya yo los haya leído y que haya identificado, que en realidad haya un concepto que puedan definirse o que en realidad haya, digamos, esa parte de investigación que también les puede servir y a lo mejor también algunos libros que, bueno, la limitante es que luego los libros que están, por ejemplo, en línea o disponibles,
a lo mejor no son, digamos, pues las últimas versiones, pero cuando menos, por ejemplo, los libros clásicos, pues aunque sean las versiones anteriores, pues funcionan, ¿no? También les voy a ir tratando de dar 1 o 2 libros de su disciplina, para que cuando menos pues puedan trabajar en esa parte. Aunque estoy seguro que ustedes tienen dentro de sus libros favoritos, tal vez pues físicos o virtuales, algún libro que prefieran, y bueno, pues aunque yo les mande el libro, pues ustedes agarren el que ustedes más les guste, ¿no? Les digo, si de plano están viendo que se les dificulta, por ejemplo, algún libro especializado en su tema, pueden agarrar los libros disciplinares, es decir, si yo lo voy a ver desde el punto de vista disciplinar de, no sé, investigación de operaciones, pues agarro ese libro y entonces voy a explicar más o menos eso, ¿no? O abordo digamos, el autor, y le puedo poner el autor en su libro tal, habla de los procesos, etcétera, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Pero lo pueden hacer así, ¿no? En esa medida. ¿Sí? Entonces, bueno, la tarea sería esa, y aunque pareciera que vamos, por ejemplo, un pasito adelante y un pasito para atrás, así como dice la canción, pues es que no hay otra forma de interiorizarse en todos los conceptos y estar seguros de que lo que ustedes quieren hacer, pues prácticamente es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, cuando ya vemos, por ejemplo, bueno, de qué se está hablando, en dónde se está haciendo, etcétera, bueno, puede decir, pues sí, eso es lo que yo quiero hacer aquí, o eso es lo que me estoy imaginando, o de plano no es lo que me estoy imaginando, y le tengo que dar otra vuelta a la búsqueda o otra vuelta a mi tema para ir, digamos, ya aterrizando esta parte, ¿no? Entonces, como les dije al principio, o sea, ya tener algo así como muy formal, no es un proceso que nos lleve 1 o 2 días, ¿no? Es un proceso que incluye, por ejemplo, tiempo de estar pues analizando, investigando y todo eso, ¿no? Pero bueno, yo siento que vamos bien, ¿no? No sé cómo para ustedes. ¿Sí? Bueno, pues entonces, si no hubiera así alguna inquietud, alguna sugerencia, etcétera, pues ya saben, ¿no? Tratar de encontrar esos libros. Yo les voy a mandar los libros de ustedes, pero háganme un favorcito, o sea, luego a mí se me pasa y luego ya ahí hago las cosas y luego se las mando. Si ven que, por ejemplo, mañana o pasado no les he mandado los libros ¿cómo se llama? Los artículos que yo pienso que a ustedes les va a servir, mándenme un mensajito ahí por WhatsApp privado y les mando. O inclusive mándenme su correíto y yo se los mando a su correo, porque pensaba mandárselos por el WhatsApp, pero a lo mejor lo prefieren por correo, se los mando por correo, ¿no? Regularmente yo tengo mucha bibliografía ya digamos, en la computadora de muchos temas. Entonces, a lo mejor, ya de las búsquedas y todo eso, pues tengo de algunos temas más, de algunos temas menos, pero que les puede servir. O ya de plano también, si ustedes quisieran algo todavía más especializado, podríamos ver inclusive, por ejemplo, las revistas que están en el CONACYT o del CONACYT, cuál sería, por ejemplo, una revista que esté en el tema de ustedes, y entonces entrar a la revista y con los buscadores de la revista estar buscando algún tipo. Yo creo que eso lo vamos a hacer cuando lleguemos, por ejemplo, a las de las investigaciones, porque las revistas sí, mayormente todas las revistas, por ejemplo, con un factor de impacto o con, digamos, indexadas, regularmente no son artículos teóricos, sino que son artículos, bueno, de algunos, ¿no? Manejan ya artículos de investigaciones. Entonces es más fácil encontrar esas investigaciones ya no en Cielo ni en Redalyc, sino en las revistas especializadas. Entonces también me voy a dar la tarea de mandarles el link de las revistas especializadas que más o menos yo conozco. Si ustedes conocen otras, pues para adelante, en donde estoy seguro de que si ustedes buscan en esa revista, a fuerza les va a dar alguna investigación al respecto, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así, pero podemos empezar con los artículos teóricos y con los libros por el momento, ¿no? Ya si ustedes lo terminan,
Entonces, bueno, pasaremos a la parte de, de las investigaciones, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues si no queda nada más, pues una disculpa para los del día de ayer que no pude, pero ya parece ser que compusieron, van a cambiar el transformador, pero mientras lo parcharon, a ver qué pasa. Pero bueno, les agradezco su paciencia y bueno, cualquier cosa estoy ahí conectado para ustedes, ¿sale? Muchas Gracias. Muchas gracias, gracias. doctor. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias, sí, Bien. claro, gracias, doctor. Gracias. Bueno, y ahorita les paso Gracias. los links y los documentos, ¿sale? Ok, Muchas gracias. Buenas Buen fin de noches a semana. todos. Gracias. Gracias. Buenas Noches noches. a todos, Muchas adiós. gracias. Buenas Gracias a noches. todos. Eh, Bonito Buenas fin de noches a semana. todos. Gracias.